Hola a todos los químico-maníacos que estén viendo este nuevo video. Este es el primer ejercicio que vamos a resolver de volúmenes de combinación y vamos a considerar la mezcla de amoníaco y oxígeno. Veamos cómo se resuelve el ejercicio. Y vamos por... Nuestro ejercicio nos dice que al arder el amoníaco se forma agua y queda en libertad nitrógeno. Calcular la composición de la mezcla que resulta al quemar 64 mililitros de amoníaco con 56 mililitros de oxígeno. ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Siempre registrar nuestros datos. Tenemos una cantidad en volumen de amoníaco y oxígeno y nos pregunta por la composición de la mezcla resultante. Entonces, primero graficamos. Vamos a tratar siempre de hacer gráficos para ayudarnos para entender el problema. Tenemos en un recipiente amoníaco y oxígeno juntos, pero resulta que van a sufrir un proceso, una reacción, donde el amoníaco va a reaccionar con el oxígeno y va a liberar nitrógeno y se va a formar agua. Es lo que nos está diciendo el ejercicio. Ahora, siempre que tengamos una reacción, vamos a igualar la misma. Entonces vean que bastaría poner un 2 para el amoníaco para tener 2 nitrógenos en el lado de los reactivos y 2 nitrógenos en el lado de los productos. Ahora, vean que por poner ese 2 hemos multiplicado la cantidad de hidrógeno. Bastaría poner un 3 en el agua para tener la misma cantidad de hidrógeno. Pero vean que por poner ese 3 tenemos ahora una cantidad impar de oxígeno. Tendríamos 3 oxígenos, pero al otro lado vamos a tener siempre un múltiplo de 2. Entonces, solamente para ajustar, vamos a multiplicar, vamos a duplicar estas proporciones que hemos puesto. Entonces, en lugar de poner 2 para el amoníaco, vamos a poner 4. Eso haría que tengamos que poner un 2 al nitrógeno y ahora un 6 al hidrógeno para tener 12 hidrógenos, igual que en el amoníaco. Entonces, el coeficiente que nos haría falta para igualar la reacción y que pongamos al oxígeno sería un 3. De este modo, tenemos en números enteros la igualación de esta reacción. Ahora, ¿qué pasa con la peculiaridad de los volúmenes de combinación o volúmenes de reacción? Tendríamos la siguiente relación. Vamos a trabajar en volúmenes. ¿Por qué? Porque esto podemos hacer este tratamiento solamente si tenemos gases en una reacción. Decimos, 4 volúmenes de amoníaco necesitan de 3 volúmenes de oxígeno para formar 2 volúmenes de nitrógeno. Entonces, esta relación nos ayuda a identificar la cantidad de oxígeno que se va a consumir en la reacción debido a la presencia de una proporción definida de amoníaco. Entonces, si 4 necesitan de 3 para reaccionar, entonces 64 mililitros de amoníaco, que es la proporción que tenemos, ¿cuánto será que va a consumir de oxígeno? Es una regla de 3, donde X va a ser igual a 64 por 3 entre 4. Esto prácticamente, 64 mililitros. El resultado nos va a dar un volumen de oxígeno consumido por la cantidad de amoníaco que tenemos. Simplificamos esas unidades. El resultado será 48 mililitros de oxígeno. Es decir, que los 64 mililitros de amoníaco que teníamos presentes en la mezcla van a consumir solamente 48 mililitros de oxígeno. Vean que teníamos 56, es decir, hay una cantidad de oxígeno que se va a quedar sin reaccionar. Entonces, ¿qué podemos decir? Decimos que el volumen total de oxígeno que se ha agregado en el sistema va a ser igual al volumen de oxígeno que ha reaccionado, es decir, estos 48 mililitros, más un volumen de oxígeno que se quedó sin reaccionar. Entonces, el volumen de oxígeno que se queda sin reaccionar será 56, que es el volumen total que se tenía, menos 48, que es la cantidad que reacciona. Entonces, quedará 8 mililitros de oxígeno
sin reaccionar, es decir, hay exceso de oxígeno en el recipiente. Ahora sí, hacemos lo mismo, pero ahora con el nitrógeno, para saber cuánto nitrógeno se ha formado. Vemos en la reacción que 4 mililitros de amoníaco van a formar 2 de nitrógeno. Entonces, si tenemos 64 mililitros de amoníaco, ¿cuánto será de nitrógeno que se va a producir? Vamos a tener entonces una nueva regla de 3, donde el valor X, que es la cantidad de nitrógeno producido, vamos a multiplicar 64 por 2 entre 4. Entonces nuestra regla de 3 o nuestro factor de conversión sería este, 64 por 2 entre 4. Ahora vamos a simplificar las unidades y calculamos el volumen de nitrógeno producido gracias a la reacción de 64 mililitros de amoníaco y sería 32 mililitros de nitrógeno. Ahora sí conocemos la mezcla que tenemos. El volumen de la mezcla resultante va a ser una cantidad de 8 mililitros de oxígeno y 32 mililitros de nitrógeno. Esa es la mezcla resultante después de la reacción. Debemos calcular la composición de esta nueva mezcla de productos. Ahora, el volumen total de la mezcla entonces es el volumen de nitrógeno que se ha producido más el volumen de oxígeno que no ha reaccionado. Es decir, esta ecuación que estamos planteando. El volumen total entonces será el volumen de nitrógeno, 32 mililitros, más 8 mililitros de oxígeno que no reaccionó. Entonces el volumen total es 40 mililitros. Ahora, hasta ahí no se acaba el ejercicio. Tenemos que calcular la composición de los productos en la reacción resultante. Veamos. Ya sabemos que nuestros productos son estos y sabemos que ocupan un volumen total de 40 mililitros. Entonces, para calcular la composición porcentual del nitrógeno tendríamos que el porcentaje en volumen de nitrógeno será el volumen de nitrógeno existente entre el volumen total de mezcla que contiene el nitrógeno multiplicado por 100. Es un porcentaje. La composición que nos está pidiendo es un porcentaje en volúmenes, ya que tenemos datos en volúmenes. Si sustituimos los datos tendríamos que el volumen de nitrógeno es 32 y 32 está contenido dentro de 40 mililitros, que es el volumen total. Entonces el resultado en porcentaje será 80%. Ahora, lo mismo hacemos para el oxígeno. La composición del oxígeno en porcentaje será el porcentaje de oxígeno igual al volumen de oxígeno entre el volumen total que contiene al oxígeno por 100. Reemplazamos nuestros datos. El volumen de oxígeno es 8 mililitros. El volumen total de la mezcla que contiene al oxígeno es 40 mililitros multiplicado por 100. Entonces, el porcentaje de oxígeno es 20%. Si has entendido el ejercicio y necesitas darle un repasito, puedes retroceder el video o pausarlo para analizar las ecuaciones que se están planteando y para poder hacer una retroalimentación. No olvides suscribirte y si este ejercicio te ha sido útil, por favor compártelo con tus amigos. Adiós.